Bienvenidos nuevamente, gracias por estar con nosotros. Corre la voz en el aire. En este día, nuestro episodio número 12 con su anfitrión Adón. Y estaremos tratando un tema interesante para todos nuestros radios escucha. Gracias por estar con nosotros, gracias por sintonizarnos. Corre la voz. Pues bien, como siempre, de regreso hacia lo que es nuestras alocuciones. De modo que en este día estaremos compartiendo con todos y cada uno de ustedes y de los que nos escuchan a través de nuestra plataforma Spotify, Anchor FM, Google Podcasts, Apple Podcasts y todas las plataformas donde se distribuyen estas alocuciones. Pues en el día de hoy estaremos hablando sobre lo que es el enojo. Y es que sencillamente podemos observar cómo nuestra sociedad hoy en día pues vive de una forma que pudiésemos decir enojada. A través del tiempo hemos visto cómo nuestra sociedad por cualquier tipo de situación que se presenta en las calles, en nuestros empleos, en nuestros trabajos, en nuestros lugares de congregaciones, vemos como las personas de una u otra forma pues muestran este sentimiento como es definido a través del diccionario. Dice que el enojo es un sentimiento de ira o enfado. Puede ser una molestia, un disgusto, un pesar, y más que todo esto puede reflejarse a través de nuestras acciones. Enojarse es del ser humano. Enojarse es de todo aquel que puede respirar, si así se pudiese decir. Yo creo que hasta los animales pueden mostrar este sentimiento. Una vez se le trata de hacer daño o una vez se trata de hacerle cualquier tipo de bullying, si así se pudiese decir. Y pues en este día estaremos hablando sobre lo que es el enojo, por qué las personas se enojan. Existe en la Biblia personajes que pudieron enojarse, quienes se enojaron en la carne, quienes se enojaron espiritualmente, etc. Y estaremos abundando sobre el mismo. ¿Por qué las personas hoy en día, pues, de cualquier, de cualquier quítame la paja, como diríamos en un buen castellano, se enojan? No podemos definir o descifrar específicamente qué contrae o qué es lo que atrae que las personas puedan expresar este sentimiento de enojo en diferentes ocasiones, en diferentes situaciones, ya dígase en nuestros lugares de trabajo, en nuestros entornos, aún hasta con la misma familia. Podemos ver cómo las personas pues de una u otra forma pues se enojan. Y una de las cosas que hemos visto también es como hay personas que se enojan y pues guardan este resentimiento no simplemente para la ocasión o para el momento, sino que lo acarrean, y puede que este tipo de acción pueda pues extenderse. No simplemente en el momento del enfado, no simplemente en el momento de la ira, sino que puede trascender de un día para otro y muchas veces hasta cierto tiempo. Nosotros entendemos que, como dije anteriormente, el enojo es parte del ser humano, es parte de la sociedad, es parte de nuestro diario vivir. Unos nos enojamos en la carne, otros nos enojamos espiritualmente, pero así sucesivamente. Entonces, una de las cosas que queremos hablar y de las cuales nos queremos expresar en este día es qué es lo que hace que las personas pues se sientan de esta forma, qué es lo que hace que personas que en cierto modo uno no espera que puedan pues expresar este sentimiento, pues lo accionan no simplemente con uno como conocido, sino hasta con lo desconocido. Y
queríamos pues abundar sobre el mismo. ¿Qué es el enojo según la Biblia? Es una pregunta. Dice la Biblia que una de las emociones más destructivas es el enojo. Muchas relaciones en la Biblia fueron rotas por el enojo. Y claro está, hay enojos que entran dentro de la normalidad y para Dios no son un pecado. Por ejemplo, en el momento que el apóstol Pablo reprende a Pedro en el libro de Gálatas, en el capítulo 2, versículo 11 al 14, dice que me gustaría abundar sobre esta acción o este momento entre el apóstol Pablo y Pedro. Amén. Nosotros entendemos que el enojo es parte del ser humano. Viene dentro de nosotros, es parte de nuestra naturaleza caída. Por eso hablamos de lo que pudiese ser el enojo en la carne, como también como pudiese ser el enojo en lo espiritual. Dice Gálatas en el capítulo 2, del versículo 11 en adelante. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaban porque tenían miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Es aquí donde el apóstol Pablo se enoja con Pedro. Y más adelante dice en el capítulo 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Mira cómo el apóstol Pablo hace como resalta, señala esta falta básicamente del apóstol Pedro y lo hace en una forma cuestionable e imperativa, la cual pudiésemos decir que expresa en un cierto grado de enojo. Ahora, habría que ver qué tipo de enojo él está expresando en el momento. Aunque lo hace de una forma imperativa y cuestionable, la pregunta sería, ¿era este un enojo carnal o un enojo espiritual? Porque verdaderamente él expresa que estaba enojado. Y como decíamos anteriormente, el enojo no es una buena emoción. Muchas personas lo expresan de cierta forma, por eso lo filtramos con la Biblia, porque pudiese ser de una forma espiritual como también puede ser de una forma carnal. Muchas veces nosotros pues una de las cosas que hacemos es que cuando nos enojamos, incluso la misma Biblia establece, no recuerdo la cita bíblica, pero establece que nosotros, por ejemplo, como ya decía anteriormente, que hay personas que extienden el tipo de enojo y que como dirían en un término ya más anglosajón, they hold grudges, como que resguardan ese enojo, resguardan ese sentimiento en contra de personas. Y la Biblia tiene una cita muy hermosa donde dice que no dejemos que el sol se ponga sobre nuestro rostro. O sea, dice la Biblia, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro rostro, ni deis lugar al diablo. O sea, cuando habla de que no se ponga el sol sobre nuestro rostro, está hablando específicamente de esta extensión de la cual hacía mención hace unos segundos. Porque muchas veces nosotros nos enojamos hoy, pero ese enojo continúa hasta mañana y hasta pasado y muchas veces se da normalmente en lo que es la familia, cuando un hermano, una hermana, por ejemplo, el padre, la madre, el hijo, quien fuese de la familia, como parte de la familia o participante de la familia, se enoja uno con el otro y esto hace que pues la gente pues guarden ese resentimiento, esa ira
por años, por meses, y se extiende de una forma que sencillamente es inexplicable. Muchas veces también este sentimiento de enojo pues se puede heredar y se puede transferir a nuestros hijos o a una gran parte de lo que es la familia, porque en muchos casos uno ve como hay familias que conforman dos bandos, dos bandos, y es porque uno de un lado o del otro alguien tuvo este sentimiento de enojo y se expresa de muchas formas, y se expresa a través del tiempo, se expresa a través de los años. Incluso hay quienes continúan por siglos expresando este sentimiento de enojo, aún con la propia familia, que es lo interesante. Nosotros como ya personas que traemos el mensaje y que lo filtramos a través de lo que es la Biblia, pues sencillamente no tendríamos una opinión, sino que como vocero, pues seríamos, no tomaríamos parte, estaríamos en lo que es en una posición neutral, para no decir, se puede expresar de esta forma o se puede hacer de esta forma o esta persona tiene la culpa de esto. Sencillamente es inexpresable, es inexplicable entender por qué las personas, por una o por otras cosas, pues expresan este sentimiento de enojo a tal punto que puede ser que destruya. Muchas veces el enojo puede expresarse con actitudes, puede expresarse con acciones, pero más que todo o sobre todo puede expresarse verbalmente. Y por eso la Biblia dice que la lengua tiene poder para destruir, como también tiene poder para construir. Cuando las personas se enojan, pueden emitir sentimientos negativos, de enfado en contra de otras personas, que verdaderamente pueden hacer mucho daño. Por eso existe lo que es el efecto Pigmalión, que se da de una forma verbal o expresiva, y es cuando muchas veces los padres pues expresan este sentimiento de enojo en contra de los hijos y comienzan a emitir ciertas expresiones sobre sus hijos, ciertas expresiones sobre amigos, sobre familiares, sobre quien sea. Y una de las más comunes es pues que nosotros hemos visto en nuestros años de niñez, como unos que otros padres de nuestros amiguitos, por una u otra forma, ya que se enojaban o expresaban este sentimiento de enojo, comenzaban a emitir básicamente maldiciones sobre sus hijos. Este niño del diablo, este muchacho de esto, que este desgraciado va a hacer esto, este va a salir va a salir un alcohólico como el papá, etcétera. Ahí se expresa este sentimiento de enojo y a la misma vez lo que es el efecto Pigmalión. Es algo que por tu enojo, por el poder que tiene la boca, por el poder que tiene la lengua, tú vas emitiendo y vas centralizando en la mente de quienes tú los expresas en forma negativa, y sencillamente tú construyes en esa persona eso que estás emitiendo. ¿Y todo por qué? Por el enojo. Un enojo que puede ser emitido carnalmente, puede ser emitido espiritualmente, pero que a la vez puede tener mucho efecto sobre la persona. Hay que cuidarse de lo que es el enojo. Muchas veces la gente simplemente lo que necesita es un minuto, un tiempo, permitir que su mente y que su cerebro, por dicha o cualquier tipo de razón que pueda enfrentar, darse tiempo a sí mismo para pensar, para analizar, para recalcular, si así se pudiese decir, y no cometer este tipo de infracción que no simplemente hace daño a quienes pues tú se los expresas, sino que te hace daño a ti mismo. El enojo puede causar hasta enfermedades del corazón. El enojo puede causar desánimo, puede causar
que puedas cometer algo involuntariamente que pueda perjudicarte para el resto de tu vida. Y es por eso que muchas veces nosotros vemos lo que son el tipo de homicidio o genocidio o que se ejecuta en contra muchas veces de lo que son las féminas. Y se da mucho pues en estos tiempos donde las personas por dicha u otras razones, en un momento de ira, un momento de enojo, pues cometen muchísimos tipos de locura. Aún pueden quitarle la vida a otra persona. Y es simplemente porque no pueden o no saben cómo controlar el enojo por el momento. Nosotros entendemos que la Biblia es bien clara en cuanto a lo que es el enojo. Dice que aún nosotros sabemos y hemos visto que el enojo puede llevar a la persona a cometer actos delictivos. La ira puede llevar a la delincuencia. Y esto se debe a que cuando estamos enfadados, tendemos a perder la capacidad de pensar racionalmente. Cuando el pensamiento racional se desboca, los límites se vuelven frágiles y por tanto poco claros. Aquí es donde lo correcto y lo incorrecto se difuminan y el pecado entra en escena. Por ejemplo, Moisés fue una de las pocas personas de la Biblia que pecó de ira. Cuando se levantó aquel día, no tenía intención de matar a los egipcios, pero él pecó porque se dejó llevar por la ira del momento, por el enojo. Así que uno tiene que tener cuidado de no pecar de ira, de lo que luego uno tenga que arrepentirse. Lo mejor es no enfadarse, en primer lugar. Probablemente conozcas tus puntos gatillos, donde entiende que si tocan esa tecla, pues tú estallas, pero si no lo conoces, debería de averiguar cuáles son y alejarte de las situaciones en las que sabes que puede desencadenarte, o si sientes que la ira aumenta, abandona la situación e intenta separarte del descarnarte de la ira, sea cual sea para ti. Por eso digo y entiendo que muchas veces cuando uno pues se encuentra en este tipo de situación en la cual uno tiene que expresar ciertos sentimientos desconocidos de parte de uno porque son del humano, pues lo mejor es caminar y salir a, qué sé yo, coger un poco de aire, tratar de reencontrarse a sí mismo, ¿tú entiendes? Y una de las cosas, por ejemplo, que yo puedo decir que ejecuto en mis momentos de enojo, yo me hablo a mí mismo. Y no hay una mejor persona que pueda hablarle a tu ser interior que tú mismo. Porque cuando puedes ejecutar y tomar este tipo de acción en las cuales pues decides hablarte a ti mismo por que te sientes enojado, enfadado, o que sientes que estos momentos de ira pueden abundar lo que es tus sentimientos, tus pensamientos, pues lo mejor es uno hablarse a sí mismo y resaltar cuáles podrían ser cuáles podrían ser los resultados de ese tipo de enojo por el momento. Lo mejor que uno puede hacer es hablarse a sí mismo y tratar de reencontrarse, caminar, qué sé yo, llamar a alguien, hablar con alguien. Y otra de las cosas que pueden ayudar mucho es pues expresarse, hablar con alguien, decirle a alguien cómo uno se siente, cómo uno, pues, cuál es el estado mental, físico, espiritual tuyo del momento. Esto puede ayudar mucho porque muchas veces nosotros como seres humanos acumulamos muchos sentimientos y los guardamos, y estos sentimientos pues son tan grandes y tan graves que sencillamente no caben dentro de nosotros. Y puede ser que esto sea un castillo porque puede que exploten o estallen en un momento no determinado con la persona no indicada e indicada. Pero yo creo que lo mejor que uno pudiera hacer es también ventilar, hablar, expresarse, tener
un oído que pueda pues dedicarte ese tiempo para escucharte y para dejarte, qué sé yo, hablar y que todos esos sentimientos guardados, esos sentimientos resguardados, esas emociones, pues puedan salir de ti a través de una simple conversación. El enojo es dañino, el enojo puede causar estragos, puede causar heridas, puede dañar a muchos, principalmente aquellos que pues lo expresan, pues aquellos que los resguardan, aquellos que los extienden y que básicamente hacen que este tipo de sentimiento pueda construir en ellos una casa. Así es que hay que tener cuidado con el enojo. En la Biblia, pues, existen muchas personas que se enojaron de una forma carnal, de una forma espiritual. Y como ya habíamos hablado en Efesios anteriormente, en el capítulo 4 del versículo 26 del libro de los Efesios, dice que podemos enfadarnos con nuestro cónyuge o con nuestros amigos. Cuando estamos enfadados, a veces tendemos a dejarnos llevar por nuestra ira o a no compartir nuestras frustraciones. Como decía anteriormente, muchas veces es bueno hablar con las otras personas. Entonces nos atacamos y dejamos que se convierta en un problema mayor. Si está enfadado con alguien, la Biblia te anima a ir a esa persona y hablar con ella y tener no un tipo de confrontación, o sí se pudiese decir una confrontación, pero sana, que te ayudará a lidiar con tu enfado y permitirá que la otra persona lo resuelva contigo. Dice el libro de los Efesios, en el capítulo 26, dice: airaos, pero no pequéis, y que no permita que el sol se ponga sobre nuestro enojo. O sea, no deje que ese enojo, pues, si fue hoy, transcurra y llegue hasta mañana, ¿entiendes? Dice: airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando uno le da lugar al diablo, que uno está enojado y uno pues le da lugar al enemigo, ustedes saben que las cosas pueden que se extiendan y como decía anteriormente, pues puedan causar situaciones de las cuales uno luego tenga que arrepentirse, aunque pudiese ser que sea muy tarde. Así es que exprésate, habla, desahógate, busca un oído amigo que pueda pues entender y escucharte por el momento, para que el enojo no sea parte de tu diario vivir y no se convierta en algo que pueda controlar tus emociones. Recuerda, el enojo es una emoción, pero esta emoción puede ser controlada. Así que aquí lo dejo con esta pequeña reflexión, esta locución. Gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros. Síguenos en Spotify, suscríbete, comparte y para adelante en el Señor. Dios le bendiga. Gracias. Hasta la próxima.